Hola, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Jocelyn Sofía García López y hoy nos vamos a adentrar en un tema fundamental para la medicina moderna y la salud pública, la diabetes y su relación con diversos trastornos metabólicos. Este es un tema de suma importancia. ¿Por qué? Actualmente la diabetes se considera una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 400 millones de personas viven con diabetes en el mundo y esta cifra sigue en aumento. La diabetes es una condición que afecta de manera crónica y en muchos casos irreversible a quienes la padecen, cambiando de manera significativa su calidad de vida. Pero, ¿qué significa realmente vivir con diabetes y cómo se va a relacionar con otros problemas de salud metabólicos? Esto es lo que vamos a explorar. Para comenzar a entender la diabetes es importante comprender la base de su mecanismo, la glucosa y la insulina. La glucosa es una de las principales fuentes de energía para el cuerpo y la insulina es la hormona encargada de regular los niveles de glucosa en sangre. En una persona sin diabetes, la insulina se va a liberar de forma natural en respuesta a los niveles de glucosa altos después de comer. Sin embargo, en personas con diabetes, este proceso de regulación se va a encontrar afectado. En algunos casos, como la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina en absoluto, debido a una disfunción del sistema inmunológico, que va a atacar a las células pancreáticas que producen esta hormona. En otros casos, como la diabetes de tipo 2, que es más común en adultos, el problema radica en que el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente para mantener el equilibrio adecuado. Ambos casos van a llevar a niveles altos de glucosa en sangre, lo que a largo plazo puede dañar órganos y sistemas esenciales del organismo. Es fundamental entender que la diabetes es solo una parte del espectro de trastornos metabólicos. Las personas con diabetes, especialmente con la diabetes de tipo 2, suelen presentar otros problemas de salud metabólicos como la obesidad, la hipertensión y el aumento de colesterol, que en conjunto constituyen lo que conocemos como un síndrome metabólico. En este síndrome va a aumentar de forma significativa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. De esta manera, vemos que la diabetes no es solo una enfermedad de los niveles de glucosa, sino que es una compleja interacción entre factores que afectan a todo el sistema metabólico. Comprender esta relación es crucial para el manejo y el tratamiento efectivo de diabetes, y ya que el tratamiento no solo debe enfocarse a controlar la glucosa, sino también a otros aspectos del metabolismo. Una de las complicaciones más graves y agudas de la diabetes es la cetoacidosis diabética. Esta es una emergencia médica que puede surgir cuando no hay suficiente insulina en el cuerpo y comienza a descomponer las grasas para obtener energía, produciendo cuerpos cetónicos como subproducto. Estos cuerpos cetónicos en niveles altos van a causar que la sangre se vuelva ácida, provocando un estado crítico que requiere atención médica inmediata. La cetoacidosis diabética es particularmente común en personas con diabetes de tipo 1, pero también puede representarse en personas con diabetes de tipo 2, en situaciones de estrés, infecciones o cuando el tratamiento no se sigue de manera adecuada. En niños y adolescentes es especialmente preocupante debido a los cambios hormonales y a la dificultad de reconocer los síntomas a tiempo. Entre los síntomas más comunes están la respiración rápida y profunda, el dolor abdominal y la confusión. Para los profesionales de salud y los cuidadores es fundamental reconocer estos signos de alarma y entender cómo actuar rápidamente para evitar consecuencias graves. Otro aspecto clave en la gestión de la diabetes es el manejo de la hiperglucemia, que es una elevación de los niveles de glucosa en sangre por encima de los valores normales. La hiperglucemia puede ser causada por varios factores, desde el estrés, la falta de actividad física o el consumo de ciertos alimentos, hasta la falta de adherencia a la medicación. Una hiperglucemia prolongada puede causar daños en los vasos sanguíneos, riñones, nervios y la vista. La hiperglucemia es un desafío tanto para pacientes como para los profesionales de salud, ya que su manejo implica un equilibrio constante entre la dieta, el ejercicio y el medicamento farmacológico.
especialmente en personas que requieren del uso de insulina o medicamentos hipoglucemiantes. En esta parte vamos a profundizar las estrategias que permiten un mejor control de la hiperglucemia y cómo la educación y el seguimiento médico pueden hacer una gran diferencia en la calidad de vida de las personas con diabetes. Muy bien, dentro de este tema también vamos a abordar lo que es la diabetes gestacional, una forma de diabetes que va a afectar a mujeres embarazadas y que suele resolverse después del parto. Sin embargo, la diabetes gestacional tiene implicaciones importantes, ya que el embarazo es una etapa que exige el control riguroso de los niveles de glucosa debido a los cambios hormonales. Esta condición no solo va a aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto, sino que también dispone a la madre a desarrollar diabetes de tipo 2 en un futuro. Además, al bebé que puede nacer con un peso elevado y en algunos casos tener problemas de glucosa al nacer. Para diagnosticar la diabetes gestacional se utilizan pruebas específicas como la prueba de tolerancia a la glucosa que se realiza en el segundo trimestre de embarazo y se debe considerar las hormonas involucradas en el metabolismo de la glucosa como el cortisol, el lactógeno placentario. En esta sección vamos a revisar cómo se realiza el diagnóstico, los cuidados especiales que requieren durante el embarazo, los beneficios de la detección y el tratamiento temprano. Como pueden ver, abordar la diabetes y sus complicaciones significa tomar en cuenta varios factores, no solo cómo manejar los niveles de glucosa, sino cómo controlar otras variables metabólicas y cómo identificar y tratar a tiempo complicaciones que puedan surgir. Al final de esta presentación, quiero que quede claro que la diabetes no es solo un problema de glucosa, sino un trastorno complejo que requiere una atención integral y un enfoque multidisciplinario. Nuestro objetivo es ofrecerles una comprensión clara sobre cómo estos aspectos se relacionan y qué estrategias son más efectivas para el manejo y la prevención de la complicación a largo plazo. Muchas gracias. Así que te invito a profundizar estos temas tan esenciales para mejorar la comprensión y el tratamiento de la diabetes. Comencemos. Ahora hablemos bien de lo que es la diabetes y los diferentes trastornos metabólicos. La diabetes es una enfermedad crónica que ocurre cuando los niveles de glucosa en sangre son anormalmente altos debido a problemas con la producción o con la acción de la insulina, una hormona productora de lo que es la absorción de la glucosa en el páncreas. Esta hormona permite que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía. Los trastornos metabólicos abarcan una serie de condiciones que afectan el metabolismo del cuerpo, es decir, la manera en que el organismo procesa los nutrientes y la energía. Ambos problemas, diabetes y trastornos metabólicos, están en aumento y presentan un gran desafío en la salud pública, afectando a millones de personas en todo el mundo. Vamos a hablar de los tipos de diabetes. La diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 el sistema inmunitario ataca y destruye las células beta del páncreas, responsables de producir la insulina en el cuerpo. Sin la insulina, el cuerpo no va a regular los niveles de glucosa en la sangre y por lo tanto va a haber una acumulación. Este tipo suele diagnosticarse en la niñez o en la adolescencia, aunque puede aparecer a cualquier edad. Las personas con diabetes tipo 1 requieren insulina de por vida para controlar sus niveles de glucosa. Ahora bien, la diabetes tipo 2 es la forma más común de la enfermedad y está relacionada con los factores como la obesidad, el sedentarismo y antecedentes familiares. Este tipo de diabetes está generado porque las células del cuerpo se vuelven resistentes a la insulina y el páncreas no puede producir la suficiente insulina para compensarlo. Esto lleva a un aumento gradual de glucosa en la sangre. La diabetes de tipo gestacional ocurre durante el embarazo y se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre. Si no se trata, puede causar complicaciones tanto en la madre como en el bebé. Otro tipo menos comunes o menos concurridas son las diabetes monogénicas,
que incluye la forma de diabetes causadas por mutaciones en un solo gen, y la diabetes secundaria, que puede resultar de la enfermedad del páncreas, como la pancreatitis crónica o el uso de ciertos medicamentos como son los corticosteroides. Trastornos metabólicos relacionados. Primero es el síndrome metabólico, que es un conjunto de factores de riesgo como la obesidad abdominal, presión arterial elevada, altos niveles de glucosa en ayunas y niveles de colesterol o triglicéridos anormales. Estos factores aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, más conocidas como ACV, y diabetes tipo 2. La hiperlipidemia. La hiperlipidemia se refiere a los niveles elevados de lípidos, como el colesterol, los triglicéridos o incluso la combinación de estos en la sangre. El colesterol alto puede acumularse en las paredes de las arterias, aumentando el riesgo de arteriosclerosis, ataques cardíacos y derrames cerebrales. Como número 3 tenemos a la obesidad. La obesidad es un trastorno metabólico que resulta de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía. La acumulación excesiva de grasa puede provocar resistencia a la insulina, inflamación crónica y un mayor riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Otras alteraciones, por ejemplo, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, conocido por sus siglas HGNA, una condición en la que la grasa se acumula en el hígado en personas que consumen poco o nada alcohol. Esta condición está estrechamente ligada a la obesidad y puede progresar a cirrosis y cáncer del hígado. Causas y factores de riesgo. Como factores genéticos, tenemos que la genética desempeña un papel importante en la predisposición a la diabetes y otros trastornos metabólicos. Algunas personas pueden tener una mayor probabilidad de desarrollarlos debido a su historia familiar. Los factores ambientales y el estilo de vida, ya que el sedentarismo y la dieta alta en azúcar y grasas o productos procesados son factores claves en el desarrollo de la obesidad y de la diabetes tipo 2. Además de todo esto, el consumo de alcohol y tabaco aumenta el riesgo y el desarrollo de los trastornos. Los factores hormonales y el estrés. Algunos trastornos endocrinos como el síndrome de Cushing, que se puede dar secundario también a un aumento en el uso de corticosteroides, afectan los niveles hormonales y pueden conducir a la obesidad y a la resistencia de insulina. El estrés crónico también puede alterar los niveles hormonales y favorecer a la aparición de trastornos metabólicos. Las complicaciones que tenemos de estos trastornos son la diabetes. A corto plazo, los episodios de hipoglucemia, que son los niveles bajos de glucosa, y la hiperglucemia, que son los niveles altos de glucosa, son comunes. Una tercera situación es la cetoacidosis diabética, una condición grave que puede ocurrir en personas con diabetes tipo 1. A largo plazo, la diabetes mal controlada puede dañar los riñones, generando una nefropatía, una hidronefrosis en segundo grado. Los nervios también pueden ser dañados con una neuropatía, los ojos con una retinopatía y un aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Complicaciones de los trastornos metabólicos, entre estas podemos mencionar el síndrome metabólico y la obesidad, ya que aumenta el riesgo de aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, y enfermedades del hígado y problemas de la circulación, que pueden afectar el corazón y otros órganos. Para prevenir y manejar todas estas situaciones, primero debemos pensar en la modificación en el estilo de vida. Primero, la adopción de una dieta balanceada, rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros, son una base esencial para lo que es el tratado de estas enfermedades. La actividad física regular ayuda a mantener un peso saludable y mejorar la sensibilidad de la insulina, ya que el consumo de frutas, verduras, vegetales ayuda a mejorar nuestro metabolismo y a disminuir la acumulación de grasas.
La educación y el monitoreo. Las personas con diabetes deben aprender a controlar sus niveles de glucosa en sangre y reconocer los signos de hipoglucemia e hiperglucemia. Pero no solamente esto, sino que tienen que tener presentes cómo actuar en situaciones de emergencia. Tienen que tener conocimiento previo de primeros auxilios en caso de que se presenten en estos momentos. Los programas de educación de salud y apoyo continuo son una clave para mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones, ya que nuestro sistema de salud poco a poco está mejorando y está implementando estos sistemas para que las personas puedan estar comunicadas y pues sepan a qué riesgos se están enfrentando. En resumen, podemos decir que la diabetes y los trastornos metabólicos son problemas graves que afectan a millones de personas y no solamente en nuestro país, sino alrededor de todo el mundo, pero en gran medida son prevenibles a través de cambios en los estilos de vida, de una dieta saludable y de actividad física. La detención temprana, el monitoreo y el manejo adecuado de estos trastornos son fundamentales para reducir los riesgos de complicaciones y así mejorar la vida de las personas. Hoy me corresponde hablar sobre un tema crucial en el manejo de la diabetes, especialmente cuando las cosas se salen de control, la cetoacidosis diabética o CAD. Tal vez más de alguno de ustedes han escuchado sobre ella, pero hoy quiero asegurarme de que todos podamos comprender exactamente qué es, por qué ocurre y cómo afecta tanto a niños como en adultos. Para empezar, tenemos que mencionar ¿qué es la cetoacidosis diabética? Bueno, esta cetoacidosis diabética es una complicación grave de la diabetes que se presenta cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina. Esto puede deberse a varios factores, pero en términos sencillos, sin insulina, nuestro cuerpo no puede usar la glucosa como fuente de energía. Entonces recurre a las grasas, generando ácidos llamados cetonas. Y estos, si se llegan a acumular demasiado en el cuerpo, las cetonas hacen que la sangre se vuelva ácida, lo cual puede que provoque algo un poco más peligroso. ¿Por qué ocurre la CAT, que es la cetoacidosis diabética? Pues se dice que en la mayoría de los casos la CAT se presenta en personas con diabetes tipo 1, aunque también puede ocurrir en pacientes con tipo 2, especialmente si hay alguna situación de estrés o infección. En personas con diabetes tipo 1, la producción de insulina es prácticamente inexistente, por lo que dependen completamente de la insulina que se inyectan o administran. Ahora, imaginen que un día esa insulina no llega a tiempo o no es suficiente. En esos momentos el cuerpo entra en modo de emergencia o en modo de pánico y comienzan a quemar grasa, produciendo las cetonas. Esto podría pasar por algo tan simple como olvidar una dosis, un problema técnico en la administración de insulina o también por una infección o una situación de estrés que dispara los niveles de glucosa en sangre. Ahora, cuando hablamos de signos y síntomas, tenemos que los síntomas, de la CAT pueden variar un poco entre niños y adultos, pero en forma general hay algunos signos clave que debemos conocer. Los síntomas iniciales incluyen sed extrema, orina frecuente y una fatiga importante. Además, el aliento suele tener un olor a fruta debido a las cetonas en el cuerpo. La persona o las personas también pueden sentir náuseas, vómitos y dolor abdominal. A medida que el problema avanza, también puede haber dificultad para respirar, confusión e incluso pérdida de la conciencia, lo cual indica que la situación es realmente grave. Específicamente en niños, tenemos que los síntomas suelen aparecer más rápidamente y de forma intensa. La deshidratación, por ejemplo, puede ser muy severa en ellos y puede empeorar rápidamente si no se recibe tratamiento adecuado. Por otro lado, en adultos, especialmente en aquellos que ya tienen un historial de diabetes tipo 2, la CAT puede desarrollarse más lentamente, pero aún así igual de peligrosa.
Ahora, ya conocemos los síntomas, ya conocemos los signos, pero para el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para el diagnóstico, para confirmar propiamente la CAT, vamos a hacer un examen de sangre para medir los niveles de glucosa, cetonas y el equilibrio ácido-base del cuerpo. Los niveles altos de glucosa en sangre y cetonas, junto con la acidosis en la sangre, suelen ser suficientes para diagnosticar la CAT. Además, pueden hacer un análisis de orina para comprobar la presencia de cetonas. Y en ciertos hospitales se cuenta con pruebas rápidas que ayudan a diagnosticar la CAT en cuestión de minutos. Ahora, propiamente con el tratamiento, pues se menciona que es un proceso de emergencia que se centra en tres cosas: restaurar los niveles de líquidos, corregir los niveles de glucosa y restablecer el equilibrio ácido-base del cuerpo. Primero, los pacientes reciben líquidos por vía intravenosa para rehidratarse. Luego, se administra insulina, también por vía intravenosa, para reducir los niveles de glucosa y permitir que el cuerpo utilice la glucosa como fuente de energía, en lugar de las anteriormente mencionadas grasas. También se supervisa cerca de los electrolitos como el potasio, ya que desequilibrios de estos elementos pueden complicar todavía aún más el cuadro. A medida que el tratamiento progresa, podemos ir ajustando las dosis de insulina y líquidos para estabilizar el paciente. En diferencias entre el tratamiento entre niños y adultos, pues como todo puede variar un poco entre niños y adultos. Específicamente en niños, nosotros los médicos podemos ser o debemos ser más cuidadosos con la administración de líquidos y la velocidad de administración de insulina para evitar riesgos de hinchazón cerebral, edemas o una complicación poco común pero grave que puede ocurrir. En adultos, especialmente en aquellos con antecedentes tipo 2, como anteriormente lo había mencionado, la CAT puede asociarse con problemas adicionales como enfermedades cardíacas, por lo que el monitoreo puede ser un poco más intensivo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para prevenir? Bien, en cuanto a la prevención, la CAT es en gran medida prevenible con un buen control de la diabetes. Esto incluye mantener los niveles de glucosa estables, seguir las indicaciones de tratamiento y saber cuándo aumentar las dosis de insulina en casos de enfermedad o estrés. También es importante que en los niños como en los adultos, con diabetes especialmente, aprendan a reconocer los síntomas de la CAT para buscar ayuda rápidamente en casos de emergencia. En muchos casos, los pacientes con diabetes usan dispositivos de monitoreo continuos de glucosa que les avisan cuando los niveles están fuera de control, y esto ayuda a prevenir propiamente la CAT. Ahora, cuando hablamos de complicaciones y pronóstico, pues primero tenemos que entender que si no se llega a tratar a tiempo, la CAT puede tener complicaciones graves, incluyendo el coma diabético y en casos extremos, la muerte. Pero afortunadamente, si se detecta a tiempo, si se detecta temprano y se trata adecuadamente, las personas suelen recuperarse completamente. Sin embargo, la CAT puede ser un recordatorio de lo delicado que es el equilibrio en el control de la diabetes. También es un recordatorio de la importancia de la educación y el monitoreo continuo, especialmente en niños y en adultos jóvenes que tal vez aún están aprendiendo a manejar su enfermedad. Ya por último, para concluir, para terminar, recordemos que la cetoacidosis diabética es una complicación grave de la diabetes, pero es una que se puede evitar y tratar con el conocimiento adecuado y un buen control de la misma. Tanto en niños y en adultos, la CAT puede tener ciertas diferencias, pero el principio básico es el mismo. El cuerpo necesita insulina para funcionar correctamente, y cuando no la recibe, las cetonas pueden poner en riesgo la vida de las personas.
Recordar estos puntos son clave prácticamente y educarnos sobre la diabetes es una herramienta muy poderosa para prevenir situaciones críticas y vivir de una manera más saludable y poder tratar a aquellos que más lo necesitan. Muchas gracias por escuchar y espero que esta información les haya sido útil. Muy buenas tardes, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el manejo de la hiperglucemia. Pues básicamente la hiperglucemia o el aumento de los niveles de glucosa en la sangre es una condición que afecta principalmente a personas con diabetes de tipo 1 y tipo 2, aunque puede presentarse en otras circunstancias como en personas con prediabetes o durante periodos de estrés agudo. La glucosa es fundamental para el funcionamiento del organismo, pero los niveles elevados de glucosa pueden desencadenar complicaciones graves a corto y a largo plazo, como lo son daños en órganos y tejidos, y en casos extremos pues puede llevar a lo que es un coma diabético o incluso la muerte. El manejo de la hiperglucemia requiere una combinación de educación, monitoreo constante, buenos hábitos alimenticios y adherencia al tratamiento médico. A lo largo de esta exposición voy a abordar los conceptos básicos de lo que es la hiperglucemia, sus causas, síntomas, manejo y lo más importante que son las medidas preventivas que van a ayudar a evitar esta condición y a mantener los niveles de glucosa en sangre. Ahora, ¿cuál es la importancia de la glucosa en el organismo? Pues la glucosa es una molécula fundamental que se encuentra en los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza como fuente primaria de energía. Cada célula del cuerpo, especialmente las células cerebrales, dependen de la glucosa para realizar sus funciones. Esta energía se obtiene principalmente de lo que es la descomposición de carbohidratos en el sistema digestivo. Luego, la glucosa entra al torrente sanguíneo y con la ayuda de la insulina es absorbida por las células. Ahora, ¿por qué es tan importante el control de la glucosa? El cuerpo humano necesita mantener un equilibrio preciso en los niveles de glucosa para funcionar correctamente. Niveles muy bajos de glucosa en sangre pueden causar lo que es hipoglucemia, llevando a síntomas como mareos, confusión y desmayos. Ahora, por otro lado, cuando los niveles son muy altos se va a producir lo que es la hiperglucemia, lo cual puede dañar el organismo y comprometer lo que son los órganos vitales como el corazón, riñones e incluso lo que son los ojos. Ahora, ¿qué es la hiperglucemia? Pues la hiperglucemia se va a definir como una elevación de los niveles de glucosa en la sangre por encima de los valores considerados normales. En términos generales, un nivel de glucosa superior a 180 miligramos por decilitro después de comer se considera alto. Ahora, en ayunas, cualquier valor que exceda los 130 miligramos por decilitro es indicativo de hiperglucemia. Existen dos tipos principales de hiperglucemia que pueden presentarse según las circunstancias. Primero tenemos la hiperglucemia en ayunas, o llamado también preprandial. Este se presenta cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados después de un periodo de ayuno, generalmente después de no haber comido durante 8 horas o incluso un poco más. Este va a ser común en personas que tienen resistencia a la insulina o en aquellos cuyo tratamiento de diabetes no está bien controlado. Y el segundo tipo tenemos la hiperglucemia postprandial. Esto ocurre después de ingerir alimentos, especialmente aquellos que tienen niveles altos de carbohidratos. Y en personas con diabetes, pues los niveles de glucosa pueden elevarse demasiado después de comer debido a una respuesta inadecuada de la insulina o por una absorción demasiado rápida de carbohidratos simples. ¿Cuáles son las causas más comunes de hiperglucemia? Primero tenemos una alimentación rica en carbohidratos. Los carbohidratos se convierten en glucosa al ser digeridos. Entonces, al consumir alimentos ricos en carbohidratos sin control, puede elevar rápidamente lo que es la glucosa. Y no estamos hablando solo de los dulces o postres que contienen carbohidratos, sino otros alimentos como lo es el pan, arroz, pastas e incluso hasta ciertas frutas tienen un alto índice glucémico. También tenemos lo que es la falta de ejercicio físico.
Es bien conocido que la actividad física lo que va a hacer es que ayuden en que las células absorban la glucosa de la sangre para ser usada como energía. La falta de actividad pues va a contribuir al almacenamiento de glucosa en sangre, especialmente en las personas que tienen resistencia a la insulina. También otro factor importante va a ser el estrés físico y emocional. Durante situaciones de estrés, el cuerpo va a producir hormonas como lo es el cortisol y la adrenalina. Esto es lo que van a hacer es que aumentan los niveles de glucosa para proporcionar energía. En personas o pacientes con diabetes o prediabetes, esta respuesta normal puede descontrolar los niveles de glucosa. También si hay una insuficiencia en la administración de insulina o medicamentos, las personas, por ejemplo, las personas con diabetes dependen de la insulina y de otros medicamentos para controlar sus niveles de glucosa. Entonces, si se llega a omitir una dosis o no se ajusta esta dosis a su tratamiento adecuadamente, los niveles de glucosa pueden elevarse de una manera muy peligrosa. También el uso de medicamentos específicos. Por ejemplo, algunos medicamentos como lo son los esteroides o ciertos antihipertensivos pueden aumentar los niveles de glucosa, y esto lo que va a hacer es que ocurre porque se altera la respuesta del organismo a la insulina o incrementa la producción de glucosa en el hígado. También otro punto importante, otro factor, son los factores hormonales y otros problemas médicos. Por ejemplo, los cambios hormonales durante la adolescencia, el embarazo o la menopausia pueden afectar la regulación de la glucosa en sangre. Además de algunas enfermedades como infecciones, también van a aumentar la demanda de energía, elevando los niveles de glucosa en el proceso. Ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas de la hiperglucemia? Primero tenemos los síntomas tempranos o también leves a moderados. Primero tenemos la polidipsia, que es la sed excesiva, ya que el cuerpo pierde agua al intentar diluir la glucosa elevada. También hay un aumento de la necesidad de orinar, es decir, poliuria, ya que la glucosa extra es eliminada a través de la orina. Tenemos fatiga y somnolencia. La falta de glucosa disponible en las células va a producir lo que es el cansancio. Va a haber visión borrosa, esto debido a que los niveles altos de glucosa afectan los fluidos en los ojos. También tenemos cefalea, es decir, dolor de cabeza, pero esto se puede deber a la deshidratación y al estrés causado por el aumento de glucosa. Ahora, ¿cuáles son los síntomas graves o de emergencia? Primero tenemos las náuseas y vómitos. Estos van a aparecer cuando el cuerpo se encuentra en un estado de emergencia debido a la acumulación de glucosa. Tenemos el aliento afrutado, que indica la presencia de cetonas, que es un subproducto de la descomposición de grasas para la energía que es necesaria en algunos pacientes. También tenemos la respiración rápida y profunda, que va a ser signo de cetoacidosis diabética, que esta es considerada una emergencia médica. Tenemos confusión y desorientación, que este se debe a la falta de glucosa en las células cerebrales, y estas pueden alterar las funciones cognitivas. Ahora, ¿cuáles son los pasos para un buen manejo de la hiperglucemia? Primero tenemos el monitoreo de glucosa en sangre. Este es muy recomendado por los médicos, ya que el uso de un glucómetro es fundamental para saber los niveles de glucosa. Conocer la cifra precisa va a permitir decidir los siguientes pasos a o qué es lo que se puede hacer para tener un buen manejo. También tenemos la hidratación adecuada. Beber agua va a ayudar al organismo a eliminar el exceso de glucosa en la orina y va a evitar lo que es la deshidratación. El ejercicio físico moderado, siempre y cuando los niveles de glucosa no sean inferiores a 240 miligramos por decilitro y no haya cetonas presentes. Si hay cetonas presentes, hay que tener en cuenta que se tiene que evitar el ejercicio. También un ajuste en la medicación. Esto tiene que ser bajo supervisión médica, ya que puede ser necesario un ajuste temporal de la dosis, ya sea de insulina o de otros medicamentos para controlar la diabetes.
También es necesario y muy importante el control alimentario. Se deben evitar alimentos ricos en carbohidratos de rápida absorción, optando por otras opciones con carbohidratos más complejos y altos en fibra, que lo que van a hacer es que van a estabilizar lo que es la glucosa en la sangre. Ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones a largo plazo? La hiperglucemia crónica puede llevar a complicaciones muy graves. Primero tenemos lo que es la nefropatía diabética, es decir, daño renal. Los riñones se van a sobrecargar tratando de filtrar el exceso de glucosa, y esto lo que va a hacer es que va a provocar una insuficiencia renal. También tenemos complicaciones cardiovasculares. Aquí lo que hace es que la hiperglucemia va a dañar los vasos sanguíneos y va a aumentar el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. También tenemos la retinopatía diabética. En básicamente los niveles altos de glucosa van a dañar los vasos de la retina, lo que va a provocar la pérdida de visión o incluso llegar a lo que es la ceguera. También tenemos la neuropatía diabética, que en la glucosa elevada va a afectar los nervios periféricos, causando síntomas como dolor, hormigueo y pérdida de sensibilidad, especialmente en las extremidades. Ahora, ¿cuál va a ser la prevención de la hiperglucemia? Primero, un monitoreo continuo. Las personas con diabetes pueden beneficiarse de dispositivos de monitoreo continuo que alertan sobre niveles altos o bajos de glucosa. También se tiene que llevar un estilo de vida saludable, como es una dieta balanceada y baja en azúcares refinados, junto con un ejercicio regular que van a ayudar a estabilizar lo que es la glucosa. También se necesita educación y seguimiento médico. Es fundamental pues que cada paciente conozca su tratamiento y sepa identificar los síntomas de alerta y tengan acceso a atención médica de calidad para evitar que se vayan a problemas mucho más severos. Ahora, ¿cuál es la conclusión de este tema? Básicamente, el control de la hiperglucemia es un pilar esencial para una vida saludable en personas con diabetes y prediabetes. Mediante el seguimiento de buenos hábitos, el monitoreo constante y tratamiento adecuado, va a ser posible evitar las complicaciones graves y mantener un estilo de vida activo y saludable. Y esto lo que va a hacer es que va a mejorar significativamente la calidad de vida. Es importante saber que la prevención es clave y es muy importante que se le eduque al paciente para que pueda aprender a identificar los síntomas y actuar de forma rápida y efectiva, marcando la diferencia, ya que si el paciente logra reconocer los síntomas y signos que éste va a contar, se va a poder ir rápidamente a lo que es consulta médica para evitar que éste progrese y se convierta en una emergencia de tipo médico. Gracias. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Es mi agrado poder estar el día de hoy con ustedes hablando sobre el siguiente tema, titulado Diabetes gestacional y pruebas diagnósticas de las hormonas involucradas. Todo narrado por mi persona, Jonathan Manuel Putza. Muy bien, entonces iniciemos con la explicación de este tema, ¿verdad? Y para esto, antes quiero iniciar realizando una definición algo breve de qué es una diabetes gestacional, ¿verdad? Antes tenemos que conocer estos datos para poder continuar con el tema. Aquí nos encontramos primero de que es una forma de diabetes, la cual se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Esta condición ocurre cuando el cuerpo no puede llegar a producir de forma correcta o suficiente insulina para poder satisfacer las necesidades adicionales durante o que implican el embarazo, lo que provoca niveles elevados de glucosa en la sangre, ¿verdad? Bueno, para poder diagnosticar una diabetes gestacional y poder comprender mejor esta condición, es clave que nosotros analicemos el papel de ciertas hormonas que van a regular la glucosa y la resistencia a la insulina, que como bien voy a volver, el tema es diabetes gestacional, lo que ya podemos definir. Ahora vamos a continuar con las pruebas diagnósticas y las hormonas involucradas. Esto vamos a hacerlo individualmente una por una y vamos a definir qué es cada una, para qué sirve
y también qué pruebas pueden ayudarnos para poder diagnosticar lo que vendría siendo una diabetes gestacional si estas están presentes o sus niveles son muy elevados o bajos. Y la primera de esta vendría siendo la insulina. Muy bien, hablando un poco sobre la insulina, vamos a hablar primero sobre su función. Nos encontramos de que esta se encarga de regular los niveles de glucosa que podemos encontrar en nuestra sangre a la hora de facilitar la absorción de la glucosa por medio de las células. Hablando un poco de sobre pruebas, logré encontrar 3, las cuales me parecieron bastante interesantes. Entre estas nos encontramos con la primera, que vendría siendo la prueba de insulina en sangre. Esta va a medir la cantidad de insulina que se encuentra en el plasma y va a ayudarnos a evaluar lo que vendría siendo la función pancreática y la resistencia a la insulina, si en el caso de esta existe. Generalmente este se realiza en ayunas. La segunda sería OMA-IR o estas serían sus siglas, una pequeña abreviatura, ya que su nombre completo es Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance. Bueno, este índice vendría siendo un cálculo a la resistencia de la insulina en función de los niveles de insulina y glucosa que se pueden encontrar en ayunas. Seguidamente nos encontramos con la tercera. Esta sería curva de tolerancia y glucosa, por sus siglas CTG. Aunque mide glucosa, también nos puede dar indicios sobre cómo puede o cómo se encuentra respondiendo el tiempo ante la liberación de la insulina. Todo esto de parte de la insulina, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, que vendría siendo el glucagón. Primero, ¿cuál es la función del glucagón? Esta será aumentar la glucosa en sangre, estimulando la producción de glucosa en el hígado. Ya sabiendo esto, vamos a pasar a las pruebas que podríamos utilizar para un diagnóstico. Aquí nos encontramos con 2 principales. La primera, que sería la prueba de glucagón en plasma, que como bien su nombre nos lo indica, evaluará niveles de glucagón en la sangre, lo cual vendría siendo prácticamente útil para poder ver el equilibrio entre glucosa e insulina y cómo el cuerpo responde al aumento de la glucosa si este se encuentra elevado. La segunda sería la prueba de punción de glucagón. Esta se va a encargar de examinar la respuesta del cuerpo a la administración de glucosa, ya que en niveles de glucagón deberían disminuir en condiciones normales, pero si estas se encuentran demasiado elevadas a la hora de realizar esta punción, pues ya se puede observar algo anormal, ¿verdad? Que podría darnos indicios. La tercera serían hormonas placentarias, como vendría siendo el lactógeno placentario humano. Aquí nos encontramos con que la función de este, por sus siglas HPL, aumenta la resistencia a la insulina y contribuye a la regulación de glucosa para asegurar un suministro adecuado al feto. Que muy bien, esta, como podemos observar, es de suma importancia para lo que vendría siendo una diabetes gestacional, debido a lo que hemos definido anteriormente, ¿verdad? Hablando un poco sobre sus pruebas, nos encontramos con 2. Medición de HPL, que puede hacerse en sangre para poder evaluar la resistencia de la insulina relacionada con lo que vendría siendo la placenta. Así también nos encontramos con lo que vendría siendo la segunda, un perfil hormonal completo de la placenta. Esto incluye otras hormonas placentarias prácticamente, las cuales podrían influir en la regulación de la glucosa. Y aquí nos encontramos con estas también que son demasiado importantes, los estrógenos y la progesterona. Hablando un poco sobre su función muy resumida, para no extendernos demasiado, nos encontramos de que durante el embarazo los niveles de progesterona y estrógenos aumentan y estos pueden contribuir a la resistencia a la insulina. Hablando sobre pruebas, para poder encontrarnos con estas, nos encontramos la primera, prueba de progesterona y estrógenos en sangre, que pues como su nombre lo dice, va a ser una medición de niveles para ayudar a determinar si el aumento contribuye al riesgo de diabetes gestacional. Y el segundo sería el perfil hormonal gestacional, una prueba mucho más completa que va a revisar lo que vendría siendo el equilibrio hormonal entre el embarazo. Luego nos encontramos con otra hormona bastante importante, el cortisol. Hablando un poco sobre la función de esta, nos encontramos de que esta es también conocida coloquialmente como la hormona del estrés.
Y bueno, esta hormona del estrés eleva la glucosa en sangre y puede inducir a resistencia a la insulina, como las anteriores. Así también nos encontramos con una prueba específica para esta, que tendría la prueba de cortisol en saliva o plasma, la cual se puede medir en distintos momentos del día para poder evaluar los niveles elevados de cortisol, los cuales pueden estar contribuyendo a lo que vendría siendo una resistencia a la insulina. Luego de esto nos encontramos con otra hormona, la hormona del crecimiento, que como bien conocemos que su función principal es contribuir al crecimiento, pues nos encontramos de que, aunque menos significativa que otras hormonas, la GH puede alterar el metabolismo de la glucosa, como metabolismo del cuerpo en general. Así que nos encontramos con distintas pruebas. La primera, que vendría siendo la prueba de hormona del crecimiento, la cual no es comúnmente medida en diabetes gestacional, pero puede ser útil en ciertos casos en los que sí no se encuentra muy claro qué es lo que está ocurriendo con la paciente, ¿verdad? Hablando un poco sobre las siguientes, nos encontramos con la adipopectina y la leptina. Estas hormonas en conjunto son producidas en lo que viene siendo el tejido adiposo y juegan un papel sumamente importante en la sensibilidad a la insulina. Hablando un poco sobre pruebas de estas, nos encontramos con uno, la prueba de la adipopectina y leptina en suero. Como su nombre lo dice, este va a evaluar la relación entre el tejido graso y la resistencia a la insulina, medido principalmente en el suero que se encuentra en la sangre. Y muy bien, para ir concluyendo con este apartado, pues recapitulando un poco, nos encontramos de que si bien una diabetes gestacional es esa diabetes que se va a diagnosticar en medio de lo que vendría siendo un embarazo, también nos encontramos con algunos otros términos que nos podrían ser de bastante utilidad. Entre estos nos encontramos con todas las hormonas anteriormente observadas, que en conjunto fueron 7 grupos en total, que entre todas, ya sea unas presentes y otras no, otras en cantidades más elevadas y otras más reducidas, van a contribuir, ya sea directo o indirectamente, en lo que vendrá siendo el posible diagnóstico de una diabetes gestacional. Y muy bien, esto nos lleva a las conclusiones de este apartado, por así decirlo, entre el cual nos encontramos. Número 1. En conjunto, todas estas pruebas anteriormente observadas pueden ayudar a comprender cómo el equilibrio hormonal está ocurriendo durante el embarazo, y así podemos llevar un control sobre algún riesgo de generar una resistencia a la insulina, y esto directamente contribuyendo a la diabetes gestacional. Y como segundo nos encontramos, cada una de estas anteriores permite un análisis mucho más detallado de factores subyacentes y el estado metabólico de la paciente. Y muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Le dejo pues el tiempo, cabe la redundancia, al siguiente compañero para poder explicar su parte del tema. Para concluir con esta exposición sobre la diabetes y sus trastornos metabólicos, recapitulemos y reflexionemos sobre los puntos más importantes que hemos abordado sobre lo que implica vivir con esta enfermedad y sus complicaciones. Entonces, la diabetes es una enfermedad crónica compleja que se adquiere en un abordaje multifacético y su impacto va más allá de niveles de glucosa en sangre. No solo es una cuestión de controlar la glucosa, sino de entender y manejar una serie de factores metabólicos que afectan diversos aspectos de la salud. Comenzamos hablando de la diabetes en el contexto de los trastornos metabólicos. La diabetes, especialmente la de tipo 2, suele coexistir con alteraciones metabólicas como la obesidad, la hipertensión y la dislipidemia, formando un conjunto de condiciones que conocemos como el gran síndrome metabólico. Este síndrome, cuando no se controla, va a incrementar notablemente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es una de las principales causas de muerte en personas con diabetes. Comprender la interacción entre los factores metabólicos va a ser crucial, ya que el tratamiento de la diabetes debe incluir el manejo de todas estas variables, no solo controlar la glucosa, sino mejorar la salud cardiovascular y la calidad de vida de nuestro paciente. Otro tema crítico que abordamos fue la cetoacidosis diabética. Esta es una complicación aguda y potencialmente mortal
que puede ocurrir en pacientes, especialmente en aquellos con diabetes de tipo 2, cuando no tienen suficiente insulina en su organismo. La cetoacidosis no solo representa una urgencia médica, sino que también resalta la importancia de una adherencia adecuada al tratamiento, de un monitoreo regular de la glucosa y de la educación para reconocer síntomas tempranos de alerta, como la respiración rápida, el dolor abdominal y la confusión mental. Las intervenciones tempranas en estos casos son claves para evitar complicaciones mayores. Como vimos, conocer estos signos puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. En cuanto al manejo de hiperglucemia, vimos que es uno de los pilares de tratamiento en la diabetes. La hiperglucemia crónica puede causar daño progresivo a órganos vitales, como riñones, el corazón, la vista, los nervios, entre otros, afectando profundamente la calidad de vida de las personas. Uno de los aspectos más importantes aquí es la personalización del tratamiento. Cada paciente necesita un plan adaptado a su condición particular, que considere factores como su dieta, su nivel de actividad física y su medicación. El control de la glucemia es un esfuerzo constante que exige tanto del personal de salud como del paciente y su familia, especialmente porque involucra la educación y el acompañamiento continuo. El buen manejo de la hiperglucemia es esencial para prevenir complicaciones crónicas de diabetes y para asegurar que el paciente pueda vivir de una manera activa y saludable. Por último, y no menos importante, discutimos de la diabetes gestacional y los cuidados específicos que requiere. La diabetes gestacional es una condición temprana que afecta a algunas mujeres durante el embarazo y que se asocia con mayor riesgo para la madre como para el feto. Es importante realizar un diagnóstico temprano y tomar medidas necesarias para controlar los niveles altos de glucosa, ya que esto puede evitar complicaciones como el parto prematuro, niveles altos de peso en el bebé y el riesgo futuro de desarrollar diabetes de tipo 2 para la madre. Las hormonas que intervienen en el metabolismo durante el embarazo, como el cortisol, el lactógeno placentario, van a desempeñar un papel importante en el desarrollo de diabetes gestacional. Por eso el control de esta condición es un proceso delicado que puede contar con el apoyo de un equipo de salud y con el seguimiento frecuente para asegurar que la madre y el bebé permanezcan estables. Ahora, al mirar el panorama completo, es evidente que la diabetes es una enfermedad súper compleja que requiere un enfoque integral. Los profesionales de salud no solo deben enfocarse en el tratamiento farmacológico, sino también en la educación, el apoyo emocional y el proporcionar a su paciente y a su familia herramientas prácticas para un manejo efectivo. Es esencial tanto para los pacientes como sus familiares comprender que la diabetes no tiene por qué ser una barrera para llevar un estado de vida pleno y saludable, siempre que se maneje adecuadamente. Otro aspecto fundamental en el manejo de la diabetes y sus complicaciones es la educación y la prevención. La educación nos permite guiar a los pacientes en reconocer señales de advertencia y adherirse a su tratamiento y tomar decisiones informadas sobre su salud. De igual manera, la prevención, tanto primaria como secundaria, es clave para reducir el impacto de la diabetes en la sociedad. La detección temprana, el diagnóstico oportuno y el manejo integral de la enfermedad son pasos críticos para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida en personas con diabetes. Por lo tanto, los invito a que como sociedad y como profesionales nos comprometamos a ampliar el acceso a la educación y a los recursos de la salud de las personas con diabetes y a trabajar en equipo para lograr que el manejo de esta enfermedad sea más efectivo y accesible para todos. Al terminar esta presentación, espero que todos ustedes tengan una comprensión más profunda sobre la diabetes y sus múltiples facetas. Al final del día, la diabetes es una condición que si se ve bien desafiante, puede ser manejada de manera efectiva, con apoyo adecuado y con el compromiso tanto del paciente como de los profesionales de salud. Gracias por su atención y acompañamiento a este recorrido de la diabetes y los trastornos metabólicos. Les invito a seguir informándose y a educar a otros y apoyar a quienes viven con esta condición, para que juntos podamos enfrentar los retos de la diabetes con conocimiento y acción.